En este capítulo os voy a enseñar a hacer blueprint del personaje y blueprint del vestuario, como los que estáis viendo ahora. Después os voy a generar unas imágenes para que veáis que la consistencia siempre es la misma y algún vídeo. Y al final de todo os enseñaré el GPT que estoy haciendo y con él haré un blueprint para que veáis cómo funciona. En el capítulo 1 hablo mucho más de eso por si os interesa. Ahora tenemos dos opciones. O rellenamos nosotros mismos el prompt base que tenemos en el Google Docs, o le decimos al ChatGPT o cualquier IA que tenga chat, como Gemini por ejemplo, le diríamos: quiero prompt base de un hombre con 38 años, pelo largo, musculoso. Utiliza este prompt base y pegaríamos el prompt base, el que está en inglés o en español, es indiferente. Cuando tengamos el prompt generado, lo copiaremos, iremos a Grok Imagine y en el apartado de imagen lo pegaremos y le daremos a Enter. Vale, Grok nos empezará a generar 4 imágenes. Cuando las tengamos, las observamos. Todas, como veis, son bastante parecidas. Todas marcan la edad, el peso, la altura y los rostros tienen pequeñas diferencias, pero seleccionar la que os guste más. También siempre observar que tenga muchos perfiles, siempre cuando más detalles mejor. Como a mí personalmente me suele gustar más las imágenes que hace ChatGPT, le pegaremos el prompt, le daremos a Enter y nos generará una imagen. Vale, la imagen del chat está bastante bien, a mí me suele gustar más porque me parece un pelín más realista, pero realmente cualquiera de las 5 opciones nos valdría. Para el tutorial vamos a usar la del chat. Cuando tengamos el personaje seleccionado, iremos a Google Docs. Allí os he puesto una hoja nueva. He hecho un blueprint del vestuario. Es lo mismo que el blueprint que acabamos de hacer, pero solo nos saldrá la ropa. Y ese blueprint está muy bien porque lo podemos utilizar con cualquier personaje. Entonces, lo copiaremos, iremos al chat y escribiremos: haz prompt para guerrero medieval, utiliza este prompt base, y pegaríamos el prompt base, le daríamos a Enter y nos empezará a generar el prompt. Como luego quiero que veáis el personaje en diferentes situaciones, he hecho más prompt de vestuario. He hecho lo mismo con piloto futurista, estilo interestelar, detective noir y médico de urgencias. También he puesto superviviente de apocalipsis zombie. Cuando tengáis generados los prompts, los copiaremos y los pegaremos. Los podéis pegar en el ChatGPT o en Grok. Cualquiera de las dos es válida. Yo personalmente he generado, para que veáis la diferencia, unas cuantas imágenes con Grok y otras las he hecho con el ChatGPT. Como veis, están muy bien todas, pero las del chat siempre tienen un plus, son un poco mejor, al menos a mí me lo parecen. Yo las suelo utilizar más. Con el blueprint de personaje y con el blueprint de vestuario que tenemos ahora, ya podríamos hacer una imagen de escena. ¿Qué tendríamos que hacer? Subimos las imágenes de referencia al chat y le decimos: quiero que hagas una imagen de un guerrero en el campo de batalla. La primera imagen de referencia es el blueprint del hombre y la segunda imagen es el blueprint de la ropa que lleva el hombre. Utiliza este prompt guía. Entonces copiaríamos del Google Docs el prompt guía escenario más personaje y lo pegaríamos. Le daríamos a Enter y nos generaría una imagen. En el caso que queréis generar la imagen en Grok, pondríamos: quiero que hagas un prompt base de un guerrero. Cambiaríamos quiero que hagas una imagen por quiero que hagas un prompt base. Entonces lo copiaríamos y lo pegaríamos en Grok. Pero en Grok, cuando lo vayamos a pegar, tenemos que poner también las imágenes de referencia de las que estamos hablando y por el mismo orden. Esto ahora lo explico un poco por encima, porque realmente el siguiente capítulo del curso lo vamos a tratar esto mejor. Solo os lo digo un poco para que sepáis de qué va. Y ahora os enseño las imágenes que he generado. Como estáis viendo, todas las imágenes, el personaje tiene el mismo rostro. Estas imágenes las he hecho con el ChatGPT.
Si lo hubiera hecho con Grok, pasaría lo mismo. Lo único que la calidad de imagen siempre es un poquito mejor la del chat, pero el rostro siempre, incluso con Grok, sería el mismo en todas las imágenes. Ahora, como extra, os voy a poner algún vídeo con referencia a estas escenas y os enseñaré el GPT que estoy haciendo, cómo es un poco más fácil generar los blueprints. Bueno, ahora con el GPT que estoy haciendo vamos a hacer una prueba. Entraremos en la ficha técnica del personaje, nos dirá qué quieres crear, escogeremos la opción 3, utilizar una imagen de referencia. Aquí le subiré la imagen blueprint del personaje más la imagen del vestuario del apocalipsis zombie. Esto realmente me pensaba que no funcionaría porque no estaba hecho para esto, pero funciona bastante bien. Lo único que sí que especifico, por eso supongo que funciona, que la primera imagen es del personaje y la segunda imagen es del vestuario del personaje. Y al final el resultado es bastante bueno. Si estáis interesados en que lleguen más vídeos de este canal, acordaos de suscribiros. Y en el primer vídeo del curso expliqué un poco el GPT y lo que expliqué es si estáis interesados en que el GPT tenga alguna función en concreto relacionada obviamente con hacer prompts y eso, me lo comentáis y lo intentaré hacer, porque seguramente algo se me puede olvidar, no pensar en una función que sería adecuada y se podría hacer. Y todo y eso últimamente no sé si os pasa que Grok desde que actualizó no va muy bien. Y ahora me estoy mirando mis prompts de vídeo y no acaban de funcionar bien. No sé si lo arreglarán, si se tendrá que modificar los prompts o no sé, porque cada día Grok la verdad es que está peor. Con el Heavy no sé, pero con el Super Grok cada día puedes hacer menos cosas, te hace lo que le da la gana y si no la arreglan se tendrá que buscar alguna alternativa a Grok porque no le veo mucha salida, la verdad. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Lo que hemos hecho hasta ahora con el curso realmente te puede servir para cualquier IA generativa. Entonces cuando llegue el apartado de los prompts de vídeo ya miraré a ver si funciona o no, si Grok ya ha mejorado algo o cómo está la cosa y ya veremos lo que haremos. Pues nada, por hoy ya tenemos bastante y en el próximo capítulo introduciremos el personaje en la escena. Hoy ya lo hemos hecho un poco por encima y en el próximo vídeo lo especificaré mejor para que sepáis cómo hacerlo y que la consistencia sea siempre la misma. Nos vemos en el próximo vídeo.